En la historia de las quintillizas, nada pasa porque sí. Cada decisión de los personajes tiene un porqué, y en esta ocasión vamos a hablar de un lugar que fue muy importante para el resultado final de esta historia de amor. Así es, me refiero a los columpios, un lugar que, si bien parece simple, fue testigo de cada avance que tuvo el protagonista con la chica que le cambió la vida. Comencemos. A pesar de que en esta historia hay muchos lugares significativos como Kioto, que es donde se conocieron los protagonistas, o la casa rentada por Ichika donde las hermanas aprendieron a conocerse a sí mismas, la verdad es que el sitio más importante y el que sirvió para determinar a la ganadora fue ese parque en donde Yotsuba siempre se subía a los columpios, un lugar al que iba cada vez que se sentía triste. De hecho, allí es donde admite que ama al protagonista mientras llora de impotencia en una de las escenas más tristes de esta obra. Pero este lugar no solo se caracteriza por los sentimientos tristes, aquí también ocurren los momentos más felices tanto para Yotsuba como también para Futaro. El momento más importante y el que da inicio a cómo el protagonista cambia su forma de ver a Yotsuba es ese en donde ve a la chica saltar del columpio, un momento en donde quedó fascinado por cómo las luces la hicieron resaltar en la noche y en donde se dio cuenta de que también podía divertirse si lo intentaba. Al ver a Yotsuba, Futaro por primera vez dejó de lado todo lo demás para simplemente vivir el momento. Si bien casi se mata en su intento por imitar el salto de la chica, el hecho de que se riera por haber terminado ileso hizo que ese lugar, esos columpios, se volvieran especiales para él. Sin embargo, los columpios en sí no eran importantes, lo importante era la persona con la que se divirtió en dicho lugar. Como les he dicho en varias ocasiones, Neji no es un autor que explique todo con lujo de detalles, no es necesario. En vez de eso, deja pequeñas pistas que, tras ser unidas, le dan sentido a cada cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo 77 se nos deja en claro de una forma muy sutil que Futaro nunca olvidó la cita que tuvo con Yotsuba. En este capítulo, mientras Futaro y Takeda esperaban a Maruo, ambos pasarían el tiempo columpiándose en el mismo parque donde había estado con Yotsuba previamente. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es lo que hace Futaro una vez que Takeda termina de felicitarlo por su victoria. Antes de irse, decide tomar impulso y salta lo más lejos que puede. Su salto es tan bueno que incluso Takeda lo elogia, pero el problema es que para el protagonista no es suficiente. Piensa que todavía le falta, y la pregunta que todos estarán haciendo es ¿a qué se refiere con esto? Es bastante sencillo, desde que vio saltar a Yotsuba, Futaro ha estado tratando de alcanzarla. Durante la cita no pudo siquiera saltar, había intentado impresionarla pero en vez de eso casi se mata, es por eso que desde entonces dedicó parte de su tiempo para mejorar su capacidad de salto. Esto no solo demuestra que Futaro esperaba volver a ese lugar con Yotsuba, sino que también demuestra que la chica le importaba tanto como para hacer algo que no hizo por ninguna de las demás hermanas, es decir, se mejoró a sí mismo solo para divertirse con ella. Es así de simple, no había ninguna otra razón, no lo hizo por cuestiones de estudio ni para ayudar a otros, simplemente quería saltar con ella, quería volver a competir con ella, era algo totalmente egoísta de su parte y es por eso que estos diálogos son una genialidad. Con solo 2 viñetas, Neji conectó todo, porque esto que ocurrió aquí, lo de Futaro practicando su salto, no es algo de un solo capítulo, es algo que termina usándose incluso al final de la historia durante su declaración a Yotsuba. En ese momento, Futaro decidió llevar a la chica a ese parque donde se divirtieron en el pasado. Esto lo hizo solo para mostrarle su avance, para demostrarle cuán importante fue para él ese día que pasaron juntos. Lastimosamente, las cadenas del columpio se rompieron cuando intentó impresionarla. Pero eso también es una genialidad, porque esto significa que a pesar de su fracaso, Yotsuba seguiría amándolo, no lo abandonaría por algo como eso, así como él nunca la abandonó a pesar de sus malas calificaciones. Y aquí hay un simbolismo muy interesante, puede que sea algo rebuscado de mi parte lo que voy a decir, pero me parece interesante cómo la rotura de las cadenas del columpio contrasta perfectamente con la Yotsuba de ese momento. ¿A qué me refiero? Desde hace mucho el protagonista sabía que la chica estaba atada por ciertas cadenas de culpa que sentía por haber hecho que sus hermanas dejaran su antigua escuela. De hecho, incluso saliendo con Futaro, Yotsuba todavía tenía ciertas dudas, no quería lastimar a sus hermanas y es por eso que su relación con el protagonista todavía no se concretaba del todo. Sin embargo, aquí es donde entra el simbolismo, ya que así como se rompieron las cadenas del columpio, también se rompieron las suyas. Tras ver a Futaro esforzarse por saltar, tras verlo fracasar de nuevo, entendió que no había nada de qué sentirse culpable. Ese loco hizo todo eso por ella, no por sus hermanas. Gracias a eso, finalmente Yotsuba pudo aceptar que no estaba mal que ella también buscara su propia felicidad.
En resumen, Columpios God y toboganes ZZZ. Ya en serio, este es un video que quise hacer tras leer un comentario que hablaba del capítulo 77 y cómo allí se mostraba el interés de Futaro por mejorar su salto. La verdad es que son estos pequeños detalles los que hacen a esta historia tan buena. Lastimosamente no todos pueden darse cuenta de ellos, algunos porque solo ven el anime y en el anime omitieron estos diálogos, y otros porque al igual que yo, leyeron muy rápido esta parte del capítulo 77. Solo eran 2 diálogos, es normal que cuando lees algo de golpe se pasen por alto este tipo de cosas, pero bueno, lo importante es que ahora sí le dimos la atención necesaria y en el proceso quedó muy claro que Gotobu no Hanayome hace las cosas como se deben. Puede que a algunos les guste más una u otra hermana, pero deben admitir que lo de Yotsuba no es algo que se hayan inventado de último momento, es algo que se venía trabajando desde el principio y vaya la manera en que todo se fue conectando, porque todo esto de los columpios, la primera escena, lo de la cita con Yotsuba, fue en el capítulo 36, luego en el capítulo 77 es donde vemos cómo Futaro se esfuerza por aprender a saltar, y ya sobre el final, creo que era el capítulo 119, es donde tenemos la declaración de Futaro en ese mismo parque. Es una cosa de locos cómo Neji conectó todas estas cosas, cómo lo hizo de forma tan sutil que muchas personas ni siquiera se dieron cuenta. Yo no me di cuenta, sino es porque leí el comentario del video pasado que me hablaba del capítulo 77, y este es solo otro ejemplo de por qué el final de esta obra está muy bien hecho. Obviamente no es solo el tema de los columpios lo que justifica el final, hay muchas más cosas que les he mencionado en otros videos, ya sea el final de las quintillizas, ya sea la evolución de Yotsuba, la evolución de Futaro, etcétera, etcétera. Cosas que en retrospectiva mejoran muchísimo el final y me hacen decir sin duda alguna que esta obra tuvo uno de los mejores finales que he visto. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en mis otras redes sociales para tener una relación más cercana conmigo, los links están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima, el Sai Kongru.